Bien, comenzamos entonces con nuestra clase número 8, que ya es parte de su evaluación final. Y les platicaba que vamos a comenzar hablando de lo que son las garantías de libertad. Vamos primero a establecer, pues, qué es la libertad o de manera general, que es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y ya posteriormente ya vamos a ir viendo cuáles son o dentro de nuestros artículos constitucionales, cuáles son o establecen las garantías de libertad. Para empezar, la libertad vamos a definirla, lo vamos a poner para que sea toda la pantalla. Mi garantía de libertad la vamos a definir como el derecho de los individuos de elegir los medios para alcanzar los fines que se propongan. Eso vamos a entender por un concepto general, si así le pudiéramos llamar, de libertad, ¿sí? Es prácticamente la elección que tenemos todos los individuos, ¿verdad? De cómo nosotros queramos alcanzar nuestras finalidades. Ahora, existen diversas clases de libertad, que aquí se las puse, que es la libertad genérica, la libertad psicológica, la libertad social, la libertad natural, la libertad real y la libertad jurídica. Vamos a ir definiendo cada una de ellas. Si hablamos de la libertad genérica, podemos asemejarlo a este concepto general de libertad, porque es prácticamente la libertad general. Vamos a definir esta libertad genérica como la posibilidad del ser humano de escoger sus fines y los medios idóneos para realizarlos. Eso vamos a entender como libertad genérica, ¿sí? O sea, que es la posibilidad que nosotros tenemos de poder alcanzar de acuerdo a los fines que nos hayamos propuesto cada uno. Por ahí hay fíjense, hay una rama de la filosofía que se llama teleología. Yo no sé si lo habrán escuchado, ¿sí? La teleología es la ciencia o la teoría de las causas finales. Y esta pues establece que todos los individuos tenemos una finalidad, ¿no? Y prácticamente tiene que ver con esta libertad genérica, porque de acuerdo a los fines que cada individuo tiene, pues es la forma en cómo va a elegir realizar esos fines, ¿sí? Esto vamos a entender por libertad genérica. Si nos vamos a la libertad psicológica, es la potestad del hombre para elegir los medios que le sean útiles a fin de lograr su felicidad. Y por ahí, no sé si recuerdan ustedes a un filósofo que se llamaba Aristóteles, ¿verdad? Me imagino que sí lo han de recordar. Precisamente este filósofo Aristóteles hablaba más o menos de esta libertad psicológica, porque decía que el individuo venía, o la finalidad de todos los seres humanos, decía Aristóteles, que era la felicidad. Él decía, todos los individuos nacemos para buscar la felicidad. Entonces, esa es la principal finalidad del ser humano. Eso decía Aristóteles, ¿no? Entonces, los medios que yo voy a elegir para alcanzar mi felicidad, eso vamos a entender como libertad psicológica, ¿sale? La libertad social, ¿cómo la vamos a definir? Bueno, es la potestad también de la persona, pero de actuar real y trascendentemente para lograr también sus finalidades, ¿sí? Pero aquí ya estamos hablando que las personas ya ocupamos esta libertad, pero en nuestro ámbito donde nos desarrollamos. Es decir, en la comunidad, en el grupo social, en la, no sé, en el ya sea grupo de amigos, etcétera, ¿sí? Ya estamos hablando que esta libertad trasciende al grupo social en donde cada individuo se desenvuelve, ¿sale? La libertad natural, como el nombre lo dice, ¿sí? Es la que poseemos por el solo hecho de nacer libres, o sea que es aquella que traemos ya de nacimiento, por así llamarlo, ¿no? Entonces, esta libertad natural es la que poseemos por el hecho de nacer libres de toda condición o determinación. Eso vamos a entender por libertad natural. Es la que nace o con la que nacemos todos los individuos. La libertad real, ¿cuál va a ser? Bueno, pues esta es la forma en que cada persona la consigue de acuerdo con diferentes o diversas situaciones o circunstancias, como cuáles, como su situación económica, cultural, religiosa, etc. Eso vamos a entender por la libertad real. Y por último, la libertad jurídica, que va a ser la que el Estado nos reconoce expresamente
¿sí? En sus ordenamientos fundamentales. Y es aquí donde entra el tema de garantías de libertad, porque el Estado, ¿sí? A través de las leyes nos va a reconocer esta libertad. ¿Cómo? Bueno, pues estamos hablando de las leyes. La principal y la fundamental, pues es la Carta Magna, la Constitución. Y en la Constitución, pues nos va a establecer esta libertad jurídica. O sea que nos va a reconocer que somos libres, ¿sí? ¿Qué tipos de libertades nos va a reconocer? Es lo que vamos a platicar prácticamente todo este parcial, que nos vamos a abocar a exclusivamente hablar de estas garantías de libertad, es decir, todos los artículos de la Constitución que me reconocen esa libertad, ¿sí? Hay diferentes tipos de libertad que ahorita vamos a ver de acuerdo a los artículos constitucionales, cuáles nos establecen y qué libertad nos establece. Ahora, ¿cuáles son los artículos de la Constitución que me van a establecer garantías de libertad? Vean, son todos estos, ¿sí? En todos estos artículos de la Constitución yo voy a encontrar garantías de libertad, ¿sí? Vamos a empezar con el tercero. El cuarto también contiene garantías de libertad. El quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo, el 24 y el 25 constitucionales. Y a manera de resumen, para que tengan ustedes, obviamente vamos a ir estudiando de fondo cada uno de estos, pero a manera de que tengan ustedes un panorama general, voy a ir mencionando qué garantía de libertad consagra cada artículo para ya posteriormente abocarnos al estudio ya particular de cada uno de ellos, ¿sale? Para empezar, el artículo tercero, si bien es cierto, pues ustedes ya saben, ¿verdad?, que el contenido del artículo tercero, pues es básicamente el derecho a la educación. Pero ¿qué tiene que ver aquí con la libertad? Si bien es cierto, no encontramos una garantía de libertad como tal, pero encontramos que la educación, ¿sí?, se creó para la libertad. A eso se refiere este artículo tercero que vamos a estudiar nosotros, que el artículo tercero básicamente establece este derecho a la educación, pero se propone otorgarnos un tipo de educación para la libertad. Por eso lo vamos a contemplar como una garantía de libertad. El artículo cuarto, si ustedes recuerdan, ya lo estudiamos, ¿sale? Por lo tanto, ya no lo vamos a estudiar en esta parte. ¿Por qué? Porque ya habíamos comentado que el artículo cuarto establece tanto garantías de igualdad como de libertad. Si ustedes recuerdan, el artículo cuarto habíamos comentado, para ver si ustedes lo recuerdan tantito, habíamos comentado que establecía la igualdad primeramente de los sexos, ¿verdad? Del hombre y la mujer. La responsabilidad que tienen los padres, ¿verdad?, con los hijos. ¿Y dónde voy a encontrar mi garantía de libertad? Cuando mencionábamos que los padres o las personas tienen el derecho a elegir de manera libre el número y espaciamiento de sus hijos. Ahí es donde yo encuentro mi garantía de libertad. Pero eso ya lo estudiamos cuando vimos las garantías de igualdad. Entonces ya no veo yo necesario entrar al fondo del estudio de este artículo en particular, ¿sale? El quinto, ¿qué garantía de libertad me va a establecer? Pues la libertad de trabajo, ¿sí? De dedicarme a una profesión. Y ahorita vamos a estudiar también este artículo. El sexto, ¿sí?, me va a determinar la libertad de expresión oral de las ideas, ¿sale? Ojo, es oral. ¿Por qué? Porque en el 7 ya encuentro la libertad, pero de manera escrita, ¿sí? O sea, mi libertad de imprenta. Aquí es oral y aquí es escrita, ¿sale? En el 8 voy a encontrar lo que es el derecho de petición, ¿sí? Que tenemos aquí nosotros la libertad de dirigirnos a alguna autoridad y que esta autoridad va a tener la obligación, ¿verdad?, de dar respuesta a nuestra petición. Perdón, en el 9 voy a encontrar lo que es la libertad de asociación y de reunión. Eso es lo que vamos a encontrar aquí. En el 10 señala lo que es el derecho también, y que también es a la vez una libertad de portar armas, obviamente con sus limitaciones, ¿verdad? Las que están prohibidas, que vamos a platicar más adelante de eso. En el artículo 11 me contiene otra libertad, otra garantía de libertad, que es la libertad de tránsito, ¿sí? En el artículo 24 me garantiza la libertad religiosa. Y por último, en el artículo 25
me garantiza lo que es la libre concurrencia, ¿sí? Entonces, todos estos artículos me van a establecer garantías de libertad y los vamos a estudiar ya propiamente, ahora sí que de manera particular, uno por uno. Ya mencionaba yo, ¿verdad?, que el cuarto ya no lo estudiaríamos porque ya lo estudiamos en su momento cuando vimos las garantías de igualdad. Y ahí mismo les mencioné, ¿verdad?, que también a su vez establecía una garantía de libertad que es en cuanto al número y espaciamiento de los hijos. Porque comentábamos en esa clase, ¿verdad?, que en el caso de nuestro país no hay una prohibición ni hay una limitante para las familias para decidir cuántos hijos pueden tener, ¿verdad? Entonces, esa es una garantía de libertad que nos establece este artículo. Entonces, vamos a continuar. Si hay dudas, acuérdense que hay un chat o pueden encender también su micrófono, ¿sale? Y comentarme, ¿sale? Bien, entonces, ¿cuál sería el primer artículo que establece o que habíamos comentado, ¿verdad? En la anterior diapositiva, que establece garantías de libertad, pues es el artículo 3º constitucional y que precisamente les mencionaba, ¿verdad?, que es una educación o que este artículo establece un tipo de educación para la libertad, o sea que nos educa para ser libres. Entonces, por eso vamos a contemplar este artículo 3º como garantía de libertad. Ahora, ¿qué contempla principalmente este artículo? Nos contempla la libertad de enseñanza, una educación laica y la autonomía universitaria, ¿sí? Primero, la libertad de enseñanza. Bueno, pues ¿a qué se refiere? Bueno, ustedes saben que la educación ha existido desde tiempos antiguos. Desde que tenemos uso de razón, la educación ya era parte de nuestra vida. Incluso desde los pueblos, ahora sí que de la época prehispánica, ¿sí? Estaba prácticamente el primer antecedente que tenemos de la educación en la época prehispánica se llamaba calpulli o calpulli, como se escribe, ¿sí? Que era prácticamente como los aztecas o los demás pueblos tenían una especie de escuela, por así llamarlo, en donde educaban a sus hijos, ¿no? Primero, no era como una escuela como tal como lo conocemos ahora, sino que era el tipo de educación que se le daba en ese entonces los padres hacia sus hijos, pero educación referente a la vida cotidiana, ¿verdad? Cómo cazar, cómo preparar tal cosa, etcétera. A eso nos referimos, ¿verdad? Y obviamente a comunicarse, ustedes saben que el comercio anteriormente pues se daba a través del trueque, etcétera. Entonces, toda esa parte se enseñaba a través de lo que se conoce como el antecedente del calpulli o calpulli, ¿no? Entonces, ha existido desde nuestros tiempos. Ya después, cuando vinieron a conquistarnos, en la época de la colonia, lo recordarán ustedes, ahí la educación ya se volvió, ¿verdad? En la conquista, ya se volvió más que educación, se volvió una especie de catecismo, porque ustedes acuérdense que pues los españoles tenían su religión, tenían sus leyes, tenían todo, ¿verdad? Y nos vinieron a enseñar todo eso. Entonces, los educadores de ese momento de la conquista, pues eran los sacerdotes, los religiosos que se dedicaban a enseñar, ¿verdad?, a los indígenas, en este caso, todo lo referente a su religión, a su forma de desarrollarse, de convivir, etcétera. Eso era enseñado por los religiosos. Y pues obviamente prácticamente se les obligó, ¿verdad?, a los indígenas a adoptar todo lo cuestión de que venían los españoles, lo tuvimos que adoptar ahora sí que a la fuerza, porque éramos los conquistados y ellos eran los conquistadores. Entonces, prácticamente tuvimos que adoptar todo lo que es cuestión de, sobre todo religión, nos enseñaron. Acuérdense que los indígenas eran politeístas, ¿verdad? Tenían muchísimos dioses. En cambio, pues obviamente de la religión católica, pues es un solo Dios, ¿no? Y todo eso nos enseñaron. Entonces, la educación fue evolucionando. Sin embargo, ya para la Constitución de 1857, ya se empezó a elaborar lo que son todos estos derechos humanos y que se reforzó en la última Constitución que tenemos, que es la de 1917, ya se plasmó en el artículo 3º
esta educación o esta libertad que tenemos para la enseñanza, ¿sí? Y la educación, ¿sí? Prácticamente tiene como finalidades fomentar en la mente de los seres humanos o de nosotros los individuos, pues un espíritu crítico, ¿verdad? ¿Qué es el espíritu crítico? Pues ese espíritu de cuestionar todo, ¿verdad? No nada más quedarnos con que, pues el maestro es el que sabe y me voy a quedar con lo que él me dice. No, pues hay que tener ese espíritu crítico de parte de ustedes los alumnos, de que pregunten, de que cuestionen, de que pues el maestro no es un sabelotodo, ¿verdad? Tratamos obviamente nosotros de darles lo mejor de nosotros, pero algún día, pues, no sé, a lo mejor alguien no está de acuerdo, ¿verdad?, con lo que estoy diciendo y puede decir, bueno, maestra, yo leí tal cosa y me decía tal cosa, ¿por qué no coincide con lo que usted me está diciendo?, etcétera, ¿verdad? Ese es el espíritu crítico. Entonces, se ha otorgado esa libertad de enseñanza, ¿sí?, de que las instituciones tengan esa libertad de cátedra. A eso se le llama también una libertad de cátedra, que es decir, que las instituciones, obviamente, mientras no inculquen, que aquí tiene que ver con el segundo principio que contempla este artículo, mientras no inculquen ideas religiosas o antidemocráticas, pues se da esa libertad de cátedra. Y aquí tenemos la educación laica. Ustedes saben muy bien, ¿verdad?, que desde Benito Juárez y de la ley Lerdo se separó la Iglesia-Estado. Anteriormente era uno solo, ¿verdad? A partir de lo que son las reformas de la ley Lerdo, de la ley Juárez, pues ya existe esa separación de Iglesia-Estado y se prohíbe a la Iglesia intervenir en la educación, porque tenía monopolizada la Iglesia la educación. Pues a partir de esas leyes se establece que la educación debe de ser laica y se agrega también que debe de ser gratuita. Obviamente la oficial, ¿verdad? Y por último, encontramos la autonomía universitaria. La educación obligatoria, ustedes saben que es la, ¿verdad? Ahora sí que la primaria, la secundaria, la media superior, así se le conoce la preparatoria. Pero la educación superior, que es la que ustedes están estudiando actualmente, la universidad, ya no es obligatoria, ¿sí?, para el Estado. Es decir, le otorga una autonomía a las universidades de crear sus propias leyes, reglamentos y sobre todo su presupuesto, ¿sí? Entonces tiene esa autonomía a las universidades de poder ellas establecer cuáles serían los reglamentos para funcionar y le otorga facultades. Obviamente que sí van a estar sujetas, ¿verdad?, a las limitaciones que impone el Estado a cualquier otro tipo de educación, ya sea pública o privada, pero sí se le otorga esa autonomía a las universidades, ¿sale? Aquí hablando de las universidades, fíjense que ya sea públicas o privadas, si ustedes, por ejemplo, quisieran, voy a poner el supuesto ahorita de la universidad privada, porque es la que están estudiando ustedes ahorita. Si ustedes quisieran promover, ya por ahí les mencioné en clases anteriores lo que es el juicio de amparo, ¿verdad? Recuerdan que les comenté que el juicio de amparo es un medio que tenemos nosotros, los gobernados, para protegernos en el caso de que alguna autoridad me viole mis garantías, todo lo que estamos viendo ahorita, me viole mis derechos, ¿no? Entonces, pónganse ustedes en el supuesto de que la Universidad Maya, ¿verdad?, que así lo hace cualquier otra universidad, pues les restringe el derecho a presentar un examen porque no pagaron la colegiatura, ¿sale? Que eso sucede mucho, no solo aquí, sino en todas las universidades, ¿verdad? Y alguien de ustedes me podrá decir, bueno, si me estás coartando el derecho a presentar mi examen, pues a lo mejor también me estás coartando mi derecho a la educación, porque no me dejaste a lo mejor entrar a la clase o porque no me dejaste presentar mi examen. Y tienen ustedes la razón, les está coartando de alguna forma su derecho a la educación. Pero fíjense qué sucede, derivado de esta autonomía universitaria y que aparte de eso, ¿sí?, influye otra cosa importante, que es, como es una institución privada, cuando ustedes se inscribieron, ¿sí?, firmaron, ¿verdad?, una aceptación que funge como contrato. Es un contrato. ¿Por qué? Porque ustedes están pagando por un servicio
y la universidad les está dando ese servicio a cambio de una remuneración, ¿verdad? De la colegiatura, lo que ustedes pagan mensualmente. Entonces, ¿qué sucede? Al momento en que ustedes firmaron, aceptaron o tácitamente se sometieron a los reglamentos internos de la universidad. Y la universidad, como todas, no solo la Universidad Maya, sino todas las universidades, tienen en su reglamento que si un alumno no paga su colegiatura a tiempo, pues se le puede restringir ese derecho. Ahora, como es un contrato, y ya lo vimos, ¿verdad? En el en el materia de derecho romano, ¿verdad? Como es un contrato, y acuérdense que en materia de contratos importa el consentimiento y ustedes dieron su consentimiento, entonces no procedería un amparo contra la universidad. ¿Por qué? Porque ya firmaron un contrato, aceptaron, y máxime también de que aparte que es un contrato, ustedes recuerden muy bien que el derecho civil, ¿verdad? Que es donde encontramos a los contratos, es una rama de derecho privado, en donde no interviene el Estado, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Que ustedes si quisieran, ay maestra, me voy a amparar contra la Universidad Maya porque no me dejó presentar mi examen. No se puede, no procedería por las razones que acabo de mencionar, ¿sale? ¿Por qué? Porque se trata de una institución privada que en este caso les está otorgando el servicio, pagaron ustedes por el servicio, pero es un contrato. Y al ser un contrato, pues obviamente que se tiene que respetar y apegar a lo que el contrato establece. Y la universidad, al ser autónoma, pues tiene sus propios reglamentos, tiene esa libertad de crear sus propios reglamentos, ¿sale? Eso fue a manera ahí de ahora sí que de un dato y que ustedes puedan también entender lo que significa esta autonomía universitaria, ¿sale? Si surge alguna duda, ustedes me van diciendo. El artículo 5º constitucional, eso fue todo del artículo 3º. Ojo, me salté del 3º al 5º porque el 4º dijimos, ¿verdad?, que no lo íbamos a mencionar porque ya lo habíamos visto en las garantías de igualdad. Entonces, ¿qué establece el artículo 5º constitucional? Me establece la libertad de trabajo, ¿sí? ¿Y qué vamos a entender por trabajo? Aquí se los puse. El trabajo es el elemento principal que el hombre tiene a su disposición para llevar a los altos fines de su conservación, su desarrollo y su perfeccionamiento. Entonces, el artículo 5º constitucional me va a establecer que todos tenemos el derecho, ¿sí?, de elegir, ¿sí?, la fuente por la cual nosotros vamos a conseguir nuestros fines, que en este caso sería el trabajo, ¿sí? A través de un trabajo, el individuo puede alcanzar sus fines. Se puede desarrollar o puede perfeccionar, como aquí dice, su ámbito o su contexto. Entonces, eso vamos a entender por trabajo y por lo que establece el artículo 5º constitucional. Ahora, esta libertad de trabajo que me está dando el artículo 5º, a su vez también me establece algunas limitaciones. ¿Porque es un derecho que yo tengo? Por supuesto que sí, tengo derecho a un trabajo, a elegirlo de manera libre, pero también existen limitaciones a esa libertad de trabajo y encontramos 4 principalmente, que son estas que están en los colores un poquito más grandes, que el trabajo que yo elegí sea lícito, que se garantice su producto, que determinados trabajos me exijan título para su ejercicio y la limitación en cuanto a los trabajos de los menores de edad, ¿sale? Entonces, vamos a ir explicando cada una de estas limitaciones. Si me refiero a que mi trabajo sea lícito, es obviamente que el trabajo que yo voy a elegir, pues no sea contrario a las leyes o a las buenas costumbres, ¿sí? Obviamente yo no puedo llamar, ¿verdad?, que tengo un trabajo lícito o que me dejen de ejercer mi derecho a la libertad de trabajo si yo me dedico a la delincuencia organizada, ¿verdad?, a transportar drogas, a cruzarlas al Estados Unidos, qué sé yo, ¿verdad? Obviamente esa libertad que yo tengo de trabajo, pues mientras no sea contraria a las leyes, pues es obvio, ¿verdad?, que voy a poder yo ejercerlo. Pero en el momento en que hay una ley que me establece que en este caso la delincuencia organizada pues es un delito, pues yo no puedo dedicarme a eso, ¿verdad? O a las buenas costumbres, pues ahí a lo mejor podemos poner el trabajo, por así llamarlo, ¿verdad?, de la prostitución. Pues tampoco, aparte de que también es contrario a las leyes, también es contrario a las buenas costumbres. Entonces tampoco ese trabajo pues va a poder ser lícito, ¿sale?
¿Qué más? Que se garantice su producto. ¿Y a qué se refiere que yo debo de garantizar el producto del trabajo? Es decir, que se debe de garantizar su producto, significa que nadie puede ser privado del salario. Y cuando yo, cuando yo digo la palabra producto, me estoy refiriendo al salario que va a percibir ese trabajador por su trabajo o esa remuneración. El producto va a ser el salario, ¿vale? Entonces, significa que nadie puede ser privado de su salario sino por resolución judicial, ¿sí? Si hay una resolución judicial emitida por un juez que me establezca que voy a poder ser, ahora sí que privado de mi salario, pero ojo, no todo, ¿sí? Si bien es cierto un juez me puede privar de mi salario, sí, un porcentaje, no todo. ¿Para qué casos me puede privar, sí, un juez de mi salario? Por ejemplo, pensión alimenticia. Por supuesto que ahí obviamente un juez, obviamente estamos hablando de los juicios de alimentos, pues ahí entonces el juez, ¿verdad? Derivado del estudio del juicio y obviamente con mi obligación que yo tengo a lo mejor de dar alimentos, pues entonces es una forma en que se puede garantizar los alimentos, que de mi nómina me descuenten el 20%. ¿Quién va a decidir el porcentaje? Pues el juez de acuerdo al juicio de alimentos que se llevó a cabo, ¿verdad? ¿Me puede quitar el 100% de mi salario? No. Nunca se le puede quitar el 100% del salario a un trabajador, ¿sale? Entonces, se le puede quitar un porcentaje, no se le puede dejar en estado de insolvencia, ¿sale? Eso va en contra de mi garantía de libertad al trabajo, ¿sale? Entonces, por pensión alimenticia. Otro caso por el cual me pueden privar de mi salario, de un porcentaje de mi salario, por resolución judicial, es para pagar impuestos o multas, ¿sale? Si, no sé, en algún momento resulta que yo evadí algún impuesto, o que no pagué, o que no declaré, etcétera, o alguna multa que a lo mejor, no sé, resulta que no respondí a tiempo por el mismo tribunal alguna petición que me hizo y yo no le di respuesta, me puede multar, ¿sí? Entonces, para pagar esos impuestos o esas multas, por supuesto que también me pueden privar de un porcentaje de mi salario, ¿sale? Y otra situación por la cual me pueden privar de un porcentaje de mi salario, fíjense que eso es algo nuevo, bueno, no tan nuevo, pero que no estaba contemplado, que es mediante embargo de tu salario. ¿Te pueden embargar tu salario? Por supuesto que sí, un porcentaje, por ejemplo, para una deuda, ¿sí? Resulta que firmaste un pagaré y no pagaste. La persona, ¿sale?, a la que le debes, que sería tu acreedor, puede embargarte tu salario, pero ojo, la ley federal, perdón, el código, perdón, no la ley federal, el código civil, ¿sí?, establece que puede ser, código de procedimientos civiles, establece que puede ser hasta el 30%, ojo, ¿sí?, del salario mínimo, ¿sale?, del excedente del salario mínimo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú, por ejemplo, el salario mínimo, no sé si sepan ustedes, está al día de hoy en 123.22 pesos, ¿sí? O sea que un trabajador debe de ganar por lo menos 123.22 pesos diarios, ¿sale? Ahora, supónganse ustedes que el trabajador, en lugar de ganar el salario mínimo, gana más, porque por supuesto que puede ganar más. Gana, pónganse ustedes, 200 pesos. ¿Cuánto excede del salario mínimo? Pues de 123 para los 200 pesos, pues a lo mejor serán, ¿qué? 77 pesos. Bueno, de ese excedente del salario mínimo, que son 77 pesos, me puedes embargar como mi acreedor el 30%. No de mi salario, sino del excedente de mi salario mínimo. Ese 30% me lo puedes embargar, ¿sale? Eso está en el Código de Procedimientos Civiles, que puedo yo embargar hasta el 30% del excedente de tu salario mínimo, ¿sale? Entonces, a eso se refiere esta limitación, que se tiene que garantizar su producto, salvo que sea dictado por un juez mediante resolución judicial. Ya les dije en qué casos: pensión alimenticia, impuestos, multas, o en el caso del embargo que acabo de mencionar, ¿sale? Esta otra limitación es que las entidades o los estados
pueden establecer libremente qué profesiones necesitan título para su ejercicio, porque hay profesiones, en el caso como la nuestra, ¿sí? Que es, pues obviamente la licenciatura en Derecho, que por cierto ayer celebramos nuestro día, ¿verdad? Felicidades, día del abogado, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, la licenciatura en Derecho forzosamente lo establece, ¿verdad? Que se tiene que tener título, y aparte de título también establece otra condición, que tenemos que tener cédula para poder ejercer la abogacía. Si el abogado se tituló pero no tiene cédula, no puede litigar. ¿Podrá ejercer alguna otra actividad? Por supuesto. No sé, a lo mejor es trabajar en la burocracia, trabajar en alguna secretaría, qué sé yo, ¿verdad? Alguna otra situación. Pero si no tiene cédula, pues ya no podría, en este caso, litigar. ¿Sale? La Dirección General de Profesiones es la encargada de expedir tanto los títulos como las cédulas, que es ahí donde a ustedes ya les va a tocar una nueva modalidad, que es la cédula y el título digital. Ya no les toca esa parte que nos tocaba a nosotros, que era un poco más complicado y sobre todo en tiempo, porque fíjense que nosotros, por ejemplo, yo para titularme me tuve que esperar un año, ¿sí? Y la cédula, afortunadamente, pues me la dieron en, ¿qué será? Como en 8 días. ¿Pero por qué? Porque tuve que ir hasta Ciudad de México a tramitarla ya directamente, porque si me quedaba yo esperando aquí mi cédula, me la iban a dar hasta como en 6, 7 meses. Y pues yo ya quería, acuérdense que les dije que, ¿verdad?, que con título no podía yo litigar, y ella quería litigar, entonces me fui a Ciudad de México, saqué mi cita, llevé mis papeles y me mandaron mi cédula por DHL a los 6, 7 días de que yo fui. Entonces fue un poquito más rápido. Pero en el caso de ustedes, ya todo el trámite lo van a hacer en línea. Y si ustedes han sacado algún trámite para sacar su acta de nacimiento actualmente, así como lo hacen para sacar su acta de nacimiento, así va a ser para el título y la cédula. Vamos a pagar el derecho y nos van a mandar en formato así digital el título y la cédula, ¿no? Entonces va a ser un poco más fácil para ustedes, pero obviamente pues se tiene que cumplir con la condición de que si mi trabajo, en este caso mi profesión, que es la licenciatura en Derecho, me exige un título y una cédula, pues tengo que cumplir esas condiciones, ¿sale? Y por último, la limitante a los menores de edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el caso de los menores de edad, fíjense que a partir del artículo 173, pero ahora sí, de la Ley Federal del Trabajo, establece todo lo referente a lo que son los menores de edad, ¿sí? Y en el caso de los menores de edad, fíjense, hay prohibiciones, ¿sí? ¿Cómo qué? Como dedicarse, ¿sí?, al trabajo en ciertos rangos o ramos. Por ejemplo, para el menor de edad está prohibido, ¿sí?, que su trabajo sea, por ejemplo, en establecimientos no industriales, después de las 10 de la noche no se puede utilizar ningún menor de edad. En expendios de bebidas embriagantes tampoco se puede usar ningún menor de edad, o algún bar o algún centro ahí de vicio, ¿no? Cantina, etcétera. No. ¿Qué otra prohibición hay para los menores de edad? Labores peligrosas, por ejemplo, o insalubres, ¿sí? Que puedan afectar la salud, ya sea física o mental, o el desarrollo de los menores de edad, ¿sí? Entonces, está prohibido para los menores de edad desempeñarse en esas labores y en esos horarios, ¿sale? Entonces, si alguna empresa utiliza el trabajo de un menor de edad, pues también tiene que cumplir con estas limitaciones, con estas prohibiciones, ¿sí? Vuelvo a repetir que esto lo encontramos, si ustedes le quieren echar su leidita, a partir del 173 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí encuentran ustedes estas prohibiciones para los menores de edad, ¿sale? ¿Alguna pregunta o alguna duda que tengan, muchachos? Porque con esto daríamos por terminado ahora sí que la introducción a lo que es la libertad y lo que son los 2 primeros artículos que vimos, que sería el 3, el 4, que ya lo vimos, ¿verdad?, en las clases anteriores, y el 5, que acabamos de ver, ¿sale? Ya posteriormente, la siguiente clase, que ya nos quedan otras 3 clases más, si se dieron cuenta, ya serán del artículo 6, 7, 10, 11, 24, 25, ¿sale? ¿Alguna pregunta, alguna dudita, chicos?
Ok, María José dice que no, todo claro, ok. ¿Alguien más? ¿Nadie, nadie? Ya nos quedan 2 minutos. Bueno, de este, Mayuli dice que no tampoco, ok, bueno. De este clase, pues sí va a haber cuestionario, ¿verdad? De esta semana. Lo voy a tener disponible, pues ya saben cómo vamos trabajando, ¿no? Lo voy a tener disponible ya sea mañana o a más tardar el miércoles y obviamente se va a cerrar hasta la siguiente semana, que sería nuestra próxima clase de lunes, ¿sale? Recuerden que vale 20% y pues ahora sí que ya saben cómo son, ¿verdad? 10 preguntitas de la clase y del material que va a complementar esta clase, ¿sale? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues ya por ahí tienen mi numerito, pueden escribirnos, pueden igual escribir en la plataforma como ustedes gusten. ¿Sale, chicos? Bueno, pues me dio gusto haberlos leído, ¿verdad? No he escuchado porque como que tienen pena, ¿verdad? De hablar en el micrófono, ¿verdad? Cualquier cosita, pues ya me dicen o me escriben, ¿sale, chicos? Por lo menos fuimos 5, ya fuimos más que la clase pasada, ¿verdad? No que de repente solo me quedo con María José o con Mayuli, ¿verdad? Ya por lo menos vi más, qué bueno. Ya la siguiente clase, pues platicamos, ¿verdad? De las siguientes otras garantías, ¿verdad? Bien, bueno, un gusto chicos, cuídense mucho. Igualmente, María José, excelente día, bonito día para todos, bonita semana. Cualquier cosa, ahí estoy en el chat o por ahí tienen mi número. ¿Sale chicos? Nos vemos, hasta luego.